Vamos ahora hasta el Congreso porque había harta expectativa por la votación de los proyectos de autopréstamo de fondos previsionales. Se iba a realizar esta tarde, pero finalmente todo se postergó para el miércoles. ¿Qué pasó? Se lo preguntamos a Guillermo San Martín. Guillermo. Hola, Guillermo. Hola Patricia, Humberto, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Claro, para hoy estaba fijada como segundo punto de la tabla la discusión en torno a estos proyectos que permitirían un autopréstamo de fondos de pensiones. ¿Qué es lo que ocurrió? Fíjense que este proyecto no tenía urgencia versus a otras iniciativas que estaban en tabla que sí la tenían y por ende quedaba como cuarto punto de la tabla según lo que aclaró el propio presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados. Esto además se suma a que al iniciar la sesión de sala el propio presidente consultó y pidió la unanimidad para ver la posibilidad de analizarlo y poder ir reduciendo los espacios de discusión de las otras materias, es decir, pedirle a los parlamentarios que hablaran por tan solo un minuto en términos de lo que era la discusión de los otros proyectos, pero estos no le dieron la unanimidad y esto obligó obviamente a dejarlo para la jornada de este miércoles, además considerando que el gobierno durante el día de hoy decretó discusión inmediata también, le dio urgencia a esta discusión con el fin de que ya el día de mañana se pueda poner sobre tabla y de esta manera ir avanzando en torno a lo que va a ser la definición de la sala respecto a estos proyectos que cabe recordar fueron despachados con un informe negativo desde la Comisión de Constitución con 8 votos en contra, 2 a favor y 2 abstenciones. Y ese escenario, eso sí, ha ido cambiando con el paso de las horas. Fíjense que si bien en un momento eran unos pocos los parlamentarios que estaban a favor de esta iniciativa, principalmente quienes habían firmado los proyectos, por la opción de poder retirar un 15% de los fondos de pensiones, otros 2 con la posibilidad de retirar el 100%. Con el paso de las horas y los diálogos y también a propósito de lo que muchos calificaron como mezquina ayuda del gobierno, a propósito de lo que significó la aprobación en la jornada de ayer de las ayudas económicas, es que se han abierto la posibilidad al menos de analizar la posibilidad de un autopréstamo de fondos de pensiones. ¿Qué es lo que señalan ellos? Principalmente poder avanzar al menos en la idea de legislar con el propósito de poder ir acotando cuál es el carácter de este autopréstamo con el fin de poder ayudar a personas que realmente lo necesitan, que puedan demostrar, por ejemplo, algún tipo de deuda y también ir acotando los montos de retiro y principalmente en lo que respecta a la cantidad que se pueda hacer uso y garantizar la devolución, que es lo que algunos de estos proyectos no deja del todo claro. Pasemos a revisar cuál es la postura que han planteado los firmantes de algunas de estas iniciativas, como también lo que son parlamentarios que han ido cambiando de opinión con el paso de los días, como lo son las palabras que entregaron durante la presente jornada el diputado Víctor Pino y también el diputado Cristian Tapia del Partido por la Democracia. Para mí en lo personal me da lo mismo que se discute hoy día, mañana, pero sí no puede pasar para la vuelta de la distrital. Esto tiene que ser zanjado ahora y dar la discusión. Nosotros como bancada PPD Independiente, lo conversamos hoy en la mañana, en su mayoría vamos a votar favorable a este proyecto porque queremos discutir ante la gente, queremos discutir con aspectos técnicos, pero también queremos discutir en base a la realidad que está pasando nuestros vecinos y nuestras vecinas. O sea, ayer, si bien es cierto, se votó un paquete de medidas que dan ayuda directa a las personas, que parece muy bien, pero no es la solución de lo que las personas quieren. Es importante que este proyecto se pueda discutir, ya que en la comisión los 2 meses que estuvo solamente lo criticaron, rechazaron el proyecto, se fusionaron, mi proyecto del 21 de marzo del año 2022 se fusionó con 2 que se presentaron en noviembre, eso originó que un buen proyecto se convirtiera en una especie de Frankenstein, que a la larga terminó siendo para algunos, como el ministro Marcel, que lo ha señalado varias veces, un retiro encubierto. En base a eso, obviamente, se generan las dudas y hoy día muchos parlamentarios están divididos entre aprobar o rechazar esta propuesta. Claro, interesante lo que menciona ahí porque la principal crítica que ha hecho el gobierno, especialmente el ministro de Hacienda, es que se ha aplacado de una suerte de retiro encubierto. En este análisis que tú has podido ya reportear sobre si acaso están o no los votos, ¿qué pasa con el Partido Comunista? Si no me equivoco, la diputada Carol Cariola, cuando estaba en la comisión, ella votó a favor de esta iniciativa, pese a que desde el gobierno se está en contra de esta idea. Así es, de hecho, bueno, dentro de los análisis que se hacen es que esto ha ido variando con el paso del tiempo. Se había apostado por analizar al menos la posibilidad de poder discutir en torno a lo que era la posibilidad de un autopréstamo de fondos de pensiones, considerando que además la reforma de pensiones considera un capítulo similar a lo que significaría esta opción, pero con un monto mucho menor, es decir, más acotado y también dirigido a un grupo específico de quienes puedan
demostrar la necesidad de usar este tipo de recursos. Eso ha ido cambiando, considerando de que el propio Ejecutivo ha desechado toda opción de aprobar bajo este formato lo que significa un autopréstamo de fondos de pensiones, considerando de que en este escenario actual ellos señalan que sería muy negativo para la economía, tal como lo dejaron en evidencia los retiros anteriores, pero de todas maneras lo que permitiría, a juicio de algunos parlamentarios, es ir generando una discusión sobre una materia que sí o sí va a estar nuevamente sobre la mesa en algunas semanas más, cuando ya se abra la opción de presentar una reforma con un eventual sexto retiro de fondos de pensiones, y es por eso de que también se ha generado ahí cierto interés de poder avanzar en la discusión, pero hay otros que claramente señalan que ya es necesario dejar atrás cualquier opción de uso de fondos de pensiones, ya sea para autopréstamo, para retiro, para de alguna u otra manera ya enfocarse en lo realmente importante, que es avanzar en torno a la reforma de pensiones. Revisamos declaraciones de quienes han manifestado desde ya su voto en contra de esta iniciativa, en palabras de dos integrantes de la Comisión de Constitución, como el diputado Miguel Ángel Calisto y el diputado Leonardo Soto. Los proyectos de autopréstamo, así como los proyectos de retiro, los chilenos ya hemos visto que han generado graves problemas inflacionarios, y eso termina afectando principalmente a las familias más pobres, y hemos visto las consecuencias. Por lo tanto, hoy día, cuando el país ha logrado estabilizar, ha logrado controlar la inflación, creo que tenemos que ser muy prudentes al tomar decisiones respecto a este tipo de iniciativas. Pero por otro lado también se justifica, porque el gobierno tampoco se ha abierto a entregar ayudas universales, que es algo que ellos mismos pidieron durante el gobierno del presidente Piñera. Hoy día que vivimos unas inflaciones más grandes desde la vuelta a la democracia, permitir que las personas puedan retirar el 100% de sus ahorros previsionales y gastarlo en el mercado va a producir un aumento del IPC, del aumento del nivel de precios a niveles nunca vistos. Y segundo, que es más grave todavía, va a permitir que muchas personas, millones de personas, se queden ni un peso para la vejez. Bueno, ahí estaba el análisis entonces de quienes se oponen a la posibilidad de avanzar en un autopréstamo, en un posible retiro de fondos de pensiones por los impactos que esto podría tener no tan solo en la economía, sino que obviamente en las pensiones de los trabajadores. Y durante la presente jornada, como les señalábamos, estaba contemplada la votación en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. Sin embargo, se hacía poco probable poder alcanzar un acuerdo, y es por eso de que finalmente se terminó postergando esta votación para el día miércoles, considerando que, como les decíamos, el gobierno presentó urgencia, discusión inmediata para esta iniciativa, de manera que ya este miércoles pueda ser puesto sobre tabla, y de esta manera también dejar atrás la posibilidad de que hoy día se iniciase solo el debate, postergando para mañana la votación, lo que también habría sido rechazado por parte de los parlamentarios, quienes no dieron la unanimidad para poder reducir la discusión en torno a otras materias que también tenían urgencia y que debían priorizarse en la tabla. Pasamos a revisar también qué es lo que declaró el propio presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Vlado Mirosevic, en torno a la postergación de esta votación de un autopréstamo de fondos de pensiones. Como no tenía autopréstamo urgencia, entonces, claro, tenía que esperar que el resto se debatiera y se votara. Sin embargo, hoy nosotros hemos pedido en la sala reducir el tiempo de intervenciones de cada diputado en el resto de los proyectos para que se alcanzara a ver autopréstamo. No logramos, lamentablemente, fue una propuesta de la mesa a reducirlo a 1 minuto. No lo logramos, lamentablemente. Sin embargo, como el Ejecutivo le puso discusión inmediata, este proyecto debiese verse mañana sí o sí. Bueno, ya entonces este miércoles se va a zanjar qué es lo que va a ocurrir con estos proyectos de autopréstamo acá en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, teniendo siempre presente que más allá del resultado, si se rechaza la idea de legislar, ya no puede seguir avanzando y debiese esperarse 1 año para poder presentar una iniciativa de similares características, o en su defecto se avanza, se aprueba la idea de legislar, esto sí o sí debiera volver a la Comisión de Constitución, por cuanto no hubo discusión en particular, y ahí se deberían acotar todos los detalles en torno a las modalidades de reintegro de estos fondos, eventualmente si es que llegase a avanzar esta idea de un autopréstamo de fondos de pensiones. Y bueno, y respecto a lo que comentábamos también, que había votos de algunos parlamentarios que habían ido sumándose a esta idea, era porque muchos de ellos calificaron las ayudas socioeconómicas que presentó el Ejecutivo como mezquinas para poder ir en apoyo de la ciudadanía que se ha visto afectada por la inflación y la situación económica actual, proyecto que fue despachado ayer ya de la Cámara de Diputadas y Diputados en segundo trámite y quedó listo
listo para ser promulgado. Y ahí hay 3 iniciativas centrales que pasamos a revisar en la gráfica a continuación en torno a lo que significa, por una parte, duplicar de forma extraordinaria el bono marzo, siendo entrega de otros 60.000 pesos, y este pago se va a comenzar a realizar a fines del presente mes, el 29, 30, 31 de marzo, es el margen que se ha establecido el propio Ejecutivo para poder avanzar en torno a este pago. Por otra parte, también el aumento de un 20% permanente del subsidio familiar, y eso también comienza a regir, eso sí, a partir del 1 de mayo, por cuanto así estaba establecido en esta iniciativa. Y también a partir del 1 de mayo va a comenzar a aplicarse lo que es más novedoso en torno a esta iniciativa, que es el denominado bolsillo familiar electrónico, que establece la entrega de 13.500 pesos por carga para poder ser entregados a las familias como una forma de poder ir compensando lo que significa el alza de los alimentos, el alza de la canasta básica. Y eso ha estado establecido a través de un depósito que se va a hacer directamente a quienes ya tienen su cuenta RUT, y de hecho los beneficiarios que pueden obtener este tipo de recursos, lo ha señalado el propio ministro de Hacienda, Mario Marcel, más de un 97% ya tiene su cuenta RUT, así que eso puede ser una transferencia directa para que puedan hacer uso de estos recursos, los cuales pueden, por una parte, hacerse uso libre al momento de ir a comprar alimentos, o en su defecto ir utilizando descuentos progresivos de un 20% según lo estime más conveniente cada uno de los beneficiarios de este tipo de recursos. Revisamos a continuación también cuáles fueron las reacciones por parte de los ministros en torno a esta materia que, como les decíamos, ya ha sido despachadas estas ayudas económicas para ser promulgadas dentro de los próximos días. Revisamos declaraciones de la ministra del Trabajo y el ministro de Desarrollo Social. Este Congreso, cierto, hoy día ha aprobado el proyecto de ley, nos falta promulgar y publicar, lo que se hará en los próximos días para estar los últimos días de este mes, 29, 30 y 31 en particular, haciendo los depósitos en cuenta RUT a través del Instituto de Previsión Social y pidiéndole a las personas que no tienen su cuenta RUT, cierto, que puedan concurrir a la caja de compensación donde se pagan los beneficios del Estado. La intención de poder contribuir a algo que ha sido un diagnóstico, yo creo, compartido de toda la sociedad, que es cómo aliviar el gasto, particularmente de alimentos, que es uno de los principales gastos de la población, y el aumento que ha tenido la canasta básica de alimentos. Y es por eso que este bolsillo familiar electrónico va orientado a poder generar una disminución, por así decirlo, descuento, que es un abono que se hace a la cuenta RUT del 20%, que es similar a lo que hoy día existe por IVA. Bueno, recordar entonces las fechas claves. Lo que respecta al denominado nuevo bono marzo es que se va a comenzar a pagar a fines del presente mes, el 29, 30, 31, según lo que ha contemplado el propio gobierno, y respecto a lo que va a ser el aumento del subsidio familiar, así como también el depósito de estos 13.500 pesos correspondientes al bolsillo familiar electrónico a partir del 1 de mayo. Estas fechas ya se han comprometido por parte del Ejecutivo, están establecidas ahí dentro de la misma ley que ya ha sido despachada desde la Cámara de Diputadas y Diputados en su segundo trámite, así que eso es lo que van a tener que estar muy atentos los beneficiarios, considerando de que quienes van a recibir estos dineros corresponden al 40% de la población más vulnerable del país. Patricia, Humberto. Eso ya queda resuelto, pero vamos a quedar atentos a lo que ocurra mañana entonces con esta votación del autopréstamo de fondos previsionales. Muchas gracias, Guillermo, por la información. Buenas tardes.